Hola, hola, bienvenidos al día 18 de nuestro reto de Hechos en 28 días. El día de hoy vamos a estar leyendo cómo es que Pablo llega a Corinto, que era una ciudad llena de perversión, y aquí vemos que él encuentra oposición, pero también va a encontrar apoyo en personas y va a encontrarse con la dirección de Dios. Aquí vamos a ver por primera vez a Priscila y Aquila, un matrimonio que terminan siendo una pieza clave para la iglesia primitiva. Y también vamos a ver cómo es que Pablo recibe ánimo directo del Señor para seguir predicando. Si alguna vez te has sentido cansada o desanimada de tu servicio en el Señor, este capítulo es para ti. Acompáñame, abramos nuestras Biblias en Hechos 18 y comencemos. Leamos del versículo 1 al 11. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: Su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Después de salir de Atenas, Pablo llega a Corinto, una ciudad antigua conocida por su gran comercio, por su cultura griega, pero también por su gran inmoralidad. Allí conoce a Priscila y Aquila, un matrimonio judío que había sido expulsado de Roma por órdenes del emperador Claudio. Al igual que Pablo, ellos también eran fabricantes de tiendas, entonces Pablo se queda trabajando junto a ellos y se nos dice que los días del reposo Pablo iba a las sinagogas a seguir predicando el Evangelio tanto a judíos como a griegos. De ahí se nos cuenta que cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, Pablo se dedica de lleno al ministerio. Sin embargo, en este momento la oposición judía era tan fuerte que no solo lo rechazan, sino que empiezan a blasfemar contra Dios. Pablo llega a su tope y les responde duramente en el versículo 6 diciendo: Su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vamos al momento clave de este capítulo, que es el ánimo directo que recibe del Señor. En el versículo 9 leemos que le dice: No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y aquí vemos una promesa muy linda de parte del Señor hacia Pablo. Empieza diciéndole: No temas. Me imagino que Pablo en este momento probablemente estaba angustiado, temeroso. Él había sufrido oposición en cada ciudad en la que predicaba y ahora estaba en Corinto. Había gran oposición. Probablemente tenía mucho temor de que vuelvan a botarlo, vuelvan a apedrearlo, vuelvan a encarcelarlo. Así que Dios empieza su mensaje diciéndole: No temas. El Señor lo anima a seguir predicando y no le promete que no va a haber oposición, que no va a haber rechazo, pero sí le promete que no le harán daño. Y tenemos que recordar que Dios es el mismo en aquel entonces, hoy y siempre. El mismo Dios que cuidó de Pablo, que animó a Pablo, es el mismo Dios que tú y yo tenemos el día de hoy. Y leer estas palabras de ánimo son muy reconfortantes a mi corazón. Y bueno, hasta aquí vemos que Dios sostiene a sus siervos, Dios le da palabras de ánimo a Pablo y Pablo decide quedarse 1 año y 6 meses en Corinto predicando. De hecho, es uno de los tiempos más largos que Pablo ha estado en una misma ciudad y él decide quedarse en Corinto.
Continuamos leyendo del versículo 12 al 17. Pero, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios de forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso a nada de esto. Vemos que luego de todo este gran momento de ánimo que tuvo Pablo, otra vez se enfrenta a oposición. Los judíos, llenos de envidia, llevan a Pablo frente al gobernador Galión, acusándolo de estar enseñando ilegalmente. Pero vemos que Galión no quiere involucrarse con nada que tenga que ver con religión y los expulsa. Y vemos una vez más que Dios es soberano. Dios usa incluso a las autoridades para proteger a sus siervos. Vemos que Galión los expulsa y no toma acción alguna contra Pablo, dejándolo libre. Y continuamos leyendo del versículo 18 al 23. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue a Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Después de un tiempo en Corinto, vemos que Pablo sale hacia Siria con Priscila y Aquila, el matrimonio judío, que de hecho poco a poco vemos que va tomando fuerza en el ministerio de Pablo. Se nos dice que Pablo hace un voto nazareno cortándose el cabello en Cencrea, mostrando su devoción a Dios. Luego se nos menciona que llegan a Éfeso y aquí pasan un tiempo predicando en las sinagogas, pero luego Pablo tiene que partir y decide dejar a Priscila y a Aquila en Éfeso. Por más que le rogaban que se quedara, Pablo no cedió y más bien les dijo que si es que Dios quiere, él volvería, mostrándoles y enseñándoles la dependencia total de Dios. Y así es como Pablo regresa a Antioquía y aquí vemos cómo termina su segundo viaje misionero. Y algo que me gusta destacar de esta parte del capítulo es que vemos el verdadero corazón de Pablo. El corazón de Pablo no era simplemente predicar, hacer iglesias y dejarlas ahí, sino que Pablo tenía un corazón que se preocupaba por hacer discípulos. Pablo se encargaba de ir a cada iglesia que él había hecho, ministrando, fortaleciendo a los creyentes, dejando buenas bases de liderazgo, pero realmente vemos que Pablo se preocupa por el creyente y su crecimiento. Más allá de simplemente la salvación y que sea salvo, Pablo va preocupándose por cómo va creciendo en su día a día cada creyente. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. La importancia de no solamente compartir el Evangelio, sino también de hacer discípulos. Y terminamos el capítulo leyendo del versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibirían. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí se nos presenta a Apolos, un hombre elocuente y poderoso en las escrituras, que predicaba fervientemente sobre Jesús, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y vemos cómo es que Priscila y Aquila lo llaman a un lado con sabiduría y amor y le comparten el Evangelio.
Apolos tenía el rompecabezas incompleto y lo que vemos acá que hace Priscila y Aquila es completarle con lo que faltaba, que Jesús era el Mesías. Y vemos que Apolos, con el rompecabezas completo, es usado como instrumento para el ministerio de Dios. Y se nos dice que Apolos luego viaja a Acaya y sigue refutando y compartiendo el Evangelio con valentía a los judíos, mostrándoles que Jesús es el Cristo. Y aquí vemos una vez más la importancia de estar discipulando a las personas. Priscila y Aquila se toman un tiempo en amor para enseñarle a Apolos y vemos que Apolos con el rompecabezas completo sigue aprendiendo y termina siendo de mucha más bendición a otras personas. ¿Qué tan dispuestos estamos en aprender de los demás, pero también en no guardarnos lo que aprendemos, sino también estar invirtiendo y enseñando a más personas? Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más y si hubo algún versículo que tocó tu corazón el día de hoy. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo de Hechos y ya nos toca el capítulo de Hechos 19. Cada vez más nos falta menos para terminar todo el libro de Hechos que espero que esté siendo de mucha bendición a tu vida. Nos vemos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.